Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que estés o a la hora que estés viendo este video. Dios te bendiga. Nuevamente estamos aquí para un nuevo estudio bíblico y hoy día vamos a ver un tema muy bonito y muy particular. Pero antes quiero hacerte acordar que nosotros somos un ministerio que los apoyamos para que puedan sacar su próximo sencillo o su próximo álbum, y lo vamos a hacer con todo gusto, totalmente gratuito. Puedes contactarte con nosotros a los correos que están apareciendo en los comentarios fijados y en la descripción del video. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Si es que eres cristiano, te apoyaremos. Si no eres cristiano, ya como todos los videos lo decimos, ni siquiera nos comentes nada. Y muy bien, el tema de hoy: cuando peco y vuelvo a caer. Ese es el tema de hoy. Muy bien, muchos de nosotros tenemos este problema que lo arrastramos quizás desde que conocimos a Cristo, porque quizás era algo que hacíamos en nuestra vida vieja y que hasta el día de hoy no hemos desterrado por completo. Por eso caemos y caemos constantemente. Para empezar, debemos aclarar que todos los cristianos pecamos, sea por el pensamiento, por la palabra o por nuestras propias obras o acciones. En la Biblia lo encontramos. Por nuestros pensamientos, leamos lo que dice en Proverbios 21:2. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Pero para que lo entiendan mejor, vamos a ver lo que dice en la versión traducida al lenguaje actual. Dice: todo el mundo que cree hacer lo mejor, nuevamente, todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Perfecto. Ahora que hemos visto que pecamos por el pensamiento, veamos que también pecamos por la palabra. Y para esto vamos a leer lo que dice la Biblia en Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Muy bien, entonces hemos demostrado que pecamos por nuestro pensamiento y por nuestra boca. Ahora veremos también lo que dice en Efesios capítulo 5, porque también pecamos por nuestras acciones, por nuestros hechos. Y vamos a ver, busquemos Efesios capítulo 5 versículos 11 y 12, y dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Muy bien, aquí Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso sobre las abominaciones y cosas inmundas que algunos tenían por costumbre y que habían introducido a la iglesia. Entonces les da el consejo aquí Pablo de que se aparten de esos caminos y también se aparten de estas personas, porque si verdaderamente eran hijos de Dios, deberían andar en luz como Cristo anduvo, olvidando también así al viejo hombre, para presentarnos como ofrenda agradable ante Dios con olor fragante. Entonces bien, volviendo al tema de hoy, hemos visto que somos pecadores desde nuestro corazón y mente, hemos visto que somos pecadores desde nuestra boca o palabra y también con nuestras acciones. En 1 de Juan 1 versículos 8 y 9 vemos que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como verdaderos hijos de Dios, debemos continuamente recordar que somos pecadores y que todos los días, a cada rato, a cada instante, necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo y acudir a ella con humildad y arrepentimiento. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, debemos saber que ya hemos sido limpiados. En Juan 13:10 vamos a buscar. Sí, busquemos Juan 13:10, dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Claramente aquí Jesús se está refiriendo a Judas, que nunca fue salvo. Nunca fue un seguidor de Jesucristo en espíritu, en el cuerpo y alma. Judas no creía o no estaba seguro que Jesús era de hecho Dios, era Dios hecho hombre. Solo lo seguía por convicción
de alguna conveniencia. Convicción de conveniencia es diferente a convicción en Jesucristo. Entonces lo seguía por conveniencia. Vemos que mientras todos los demás discípulos llamaban al Señor Jesús Señor, Judas le decía Rabí, que no es lo mismo que Señor. Señor es reconocer que estás por sobre ti, pero Rabí significa maestro. Entonces pueden haber muchos maestros, pero solamente un Señor. Voy a mencionar 3 tipos de personas y sabrás tú cuál tipo de personas eres. Primero, cristianos que caen y caen y caen y caen y caen y vuelven a caer, sea por debilidad ante alguna situación. ¿Sí? Estos deben constantemente batallar y seguir con la carrera, firmes y adelante, buscando como recompensa la vida eterna con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Segundo, cristianos, ojo, son cristianos que pecan, pero que no se arrepienten, a diferencia de los que acabamos de mencionar hace un rato que sí, estos cristianos no se arrepienten, y es por eso que a veces Dios se los lleva también antes de tiempo, por amor, no por maldad. Dios se los lleva por amor, para que no se pierdan y no anden dando mal testimonio por ahí. La Biblia nos enseña que hay un pecado de muerte. Podemos apreciar en 1 de Juan 5, del 16 al 17, que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí leemos que si vemos a un hermano caer, vamos a entenderlo, si vemos a un hermano caer en pecado, aquí nos dice la palabra que debemos orar por él, no estarlo señalando con el dedo y decirle o haciendo burla de él. Tenemos que interceder por él delante de Dios para que Dios lo restaure, para que Dios lo traiga nuevamente a sus pies. Y esto es a lo que debemos nosotros como cristianos aspirar y pedir por nuestros hermanos. Cuando vemos hermanos que caen en pecado, no hay que criticarlos, más bien hay que orar por ellos para que regresen por la senda de Dios, por la senda que Dios le mostró, por el camino correcto. Y también leemos que nos dice que no pidamos por el pecado de muerte, aunque toda injusticia sea pecado. Muchas veces somos ligeros de boca y pedimos cosas a Dios que no deberíamos. Debemos tener mucho cuidado cuando oramos a Dios por alguna situación o por algo. Cualquier cosa, siempre debemos orar en el Espíritu y con el entendimiento. En 1 Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay que meditar delante de la presencia de Dios y no hablar con ligereza de corazón. Ahora bien, si eres cristiano, aunque no tengas pecado de muerte delante de los ojos de Dios, debes someterte a su disciplina porque somos sus hijos. Y cada vez que nos equivoquemos, sabemos que Él nos va a disciplinar, pero lo va a hacer justamente y lo va a hacer con amor. No toda disciplina es castigo, entiéndelo, pero dependiendo de tu comportamiento, vendrá el tipo de disciplina. Dios no solo te va a disciplinar, sino que también en algunas oportunidades te va a castigar como a hijo. Hebreos 12, del 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Está clarísimo. Qué bonita es la palabra de Dios cuando realmente la entendemos, ¿verdad? Es hermosa. Y por último, tercero, también vemos o vamos a ver gente que cree que son cristianos, pero la verdad es que no lo son, ¿sí? Ojo, creen ser cristianos,
pero cometen pecados a diestra y siniestra porque piensan, muy bien, Dios me va a perdonar, no importa lo que sea que haga, Dios me va a perdonar cuando yo le pida perdón. Creen que Dios está sujeto a ellos, cuando la verdad no es así. Y de esto mucha culpa la tienen muchos pastores que predican que Dios es solamente amor y en todo te va a prosperar Dios. Sí, Dios es amor y Dios desea que seas prosperado en todo, pero no haciendo lo que tú creas que es correcto, sino lo que su palabra te dice que debes hacer y que es correcto ante los ojos de Dios, no ante tus ojos. En 3 de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos damos cuenta, la prosperidad que debemos buscar no es solo la que nos haga ser dueños de múltiples cosas terrenales o banales. La prosperidad que realmente importa es la de nuestra alma. Pero volviendo al pecado de muerte, vamos a leer 1 Corintios 5 del 1 al 5, que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, o sea que presumen de eso. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Discúlpenme si es que me trabo un poco en los versículos bíblicos cuando los estoy leyendo, porque estos lentes no puedo verlos muy bien de cerca. Entonces cuando me pongo a leer aquí en la Biblia, no estoy leyendo bien con estos lentes. Creo que ya tengo que cambiarles medida. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, es fuerte. Dice, sea entregado a Satanás, dice. Pero hay algo muy interesante que dice aparte de que sea entregado a Satanás, dice para destrucción de la carne. ¿Pero para qué? Destrucción de la carne, para salvar el espíritu. Realmente puede sonar duro, pero es maravilloso el amor de Dios que aún en pecado de muerte nos muestra su salvación para que no nos perdamos. ¡Wow! Y otros predicando sobre aceite ungido, milagros falsos, bailes tontos en las iglesias y haciendo cuanta cosa y barbaridad se les presentan con negocios deshonestos, vendiendo la palabra de nuestro Salvador. Cuando realmente la enseñanza de Dios es clara, tan bonita que es la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que el pecado de muerte es aquel pecado cuando el cristiano ha llegado a un momento en su vida, a un punto en su vida en que ya no se va a arrepentir de sus acciones, y Dios por amor decide llevárselo a casita antes de que su espíritu muera, al igual como su carne. ¿Por qué repito y hablo tanto del pecado de muerte? Porque lamentablemente se está haciendo cada vez más común en el pueblo de Dios. Creo que debemos todos, los hijos de Dios, de examinar nuestros corazones, de examinar nuestras mentes, de examinar nuestra vida y hacer cambios en ella para que cumplamos nuestro tiempo estipulado en la tierra y no seamos cortados de ella antes de tiempo. Debemos examinar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones y todo en nuestra vida y ponernos a cuenta con Dios. Caer, vamos a hacerlo, porque somos humanos. Vemos que este tipo de pecado, sobre todo en cuanto damos mal testimonio y hacemos caer a otros por nuestra culpa, o cuando quizás
Vemos pecados tan horribles que preferimos callarlos y no hablarlos con nuestro pastor, o mejor aún, decírselo a Dios en oración para que Dios nos dé sabiduría para pedir por la vida y la salud de nuestro hermano o hermana y aún de nosotros mismos. También vemos en 1 Corintios 11, si no me equivoco, que habla sobre los que toman la cena indignamente, que muchos están debilitados y muchos duermen. Ahora bien, pareciera que todo lo que hemos visto, que tuviéramos como si fuera la vida del cristianismo tan difícil, pero la verdad que no es. No es que tenemos que vivir en una burbuja con las manos así como los tres changos, ¿verdad? Que se tapan los ojos, que se tapan los oídos y que se tapan la boca, ¿no? Pareciera que tuviéramos que vivir así para que no tengamos el pecado de muerte o para que Dios no nos castigue ni nos discipline. Pero la verdad es que Dios nos dice que vivamos en libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Vivamos en libertad, hermanos, pero no en libertinaje. Es muy distinto, son dos cosas totalmente diferentes. Entendamos que somos libres, hermanos míos, y no tenemos condenación alguna en Cristo Jesús. Romanos 8:1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, somos libres y debemos gozarnos en la gracia de Dios por ello. Ahora bien, no quiere decir que vamos a vivir una vida con pecados encubiertos tampoco. Ojo, muchos dicen: voy a pecar, pero que sea encubierto para que no sea público y no tenga pecado de muerte. No, o sea, no es tampoco vivir así, porque si tienes ese pensamiento, no eres cristiano. Porque quizá, sí, lo que tienes, tu pecadito o tu pecadote, como quieras llamarlo, pero al final es pecado igual, ¿sí? Quizás sea encubierto ante el ojo humano, quizás tus hermanos no se vayan a dar cuenta, y así a escondidas no te vas a jactar ante los demás, ni vas a hacer público tu pecado, ¿no? Eso es lo que tú crees, al final todo sale a la luz, ¿sí? Y crees que lo estás guardando como privado, en tu cajoncito. Pero sepamos que lo que cubrimos ante los hombres, Dios lo conoce muy bien y Él lo ve todo. Nada podemos ocultar de Él. Job 34:22 nos dice: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha perdonado, y a los que nos hemos arrepentido, entregado y humillado ante Él, nos ha dado libertad, pero no para hacer cosas que no convienen a nuestra vida. 1 Corintios 10:23 nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermanos, más bien, la libertad dada por Jesús es para vivir una vida completa y plena, lavados por su sangre preciosa derramada en aquella cruz, en la cruz del Calvario. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros, para que hagamos buenas obras y testifiquemos de Él. No porque Jesús murió por nuestros pecados futuros nos dará libertad de que podemos hacer lo que queremos. Hermanos, no andemos en condenación como el mundo. No vivamos en culpa sabiendo que Jesús llevó nuestros pecados y nos presenta ante el Padre sin mancha. Pero no abusemos de ello. Recordemos que somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, y para Dios somos reyes y sacerdotes escogidos de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Tenemos la responsabilidad de vivir una vida de comunión con Dios. Si vivimos una vida
responsable, no tenemos por qué sentir miedo acerca de nuestra salvación, pues esta, aunque muchos digan que sí, nuestra salvación no se pierde. Si no llegásemos a ser salvos es porque nunca lo fuimos, no porque la perdimos. Creímos que éramos salvos porque asistíamos quizás a la iglesia todos los domingos o porque íbamos todos los días a la iglesia, todos los días de la semana, o porque creíamos hacer buenas obras visitando enfermos, visitando las cárceles, visitando los presos, pero no vivíamos bajo los estándares que Dios nos dice que vivamos, sino que vivíamos bajo nuestros propios estándares y bajo nuestras propias reglas. Si estamos preocupados en que nuestros vestidos no sean los correctos, porque así lo dice el pastor malinterpretando y manipulando la Biblia, o porque nuestra vida vieja, nos hemos hecho muchos tatuajes, por todo el cuerpo estamos garabateados por todo lado y Dios no nos va a aceptar de esa forma, y el pastor o los hermanos me critican, o porque no tengo el cabello de la forma que me dice en la iglesia, que me dice la gente en la iglesia o el pastor de la iglesia, o no guardo el día sábado como alguna secta por ahí lo tiene por ley, y así podemos seguir mencionando cosas. Solo son obras y más obras. Esas cosas solo son obras. Lo que no tenemos que descuidar es la salvación. ¿Cómo? Nuestra relación con Dios. No podemos descuidar nuestra relación con Dios, nuestra vida en comunión con Dios, alabándole, orándole, escudriñando su palabra. Nuestra vida es solo una vida religiosa si solamente estamos bajo las reglas de quienes nos manipulan con la palabra de Dios y nosotros no la escudriñamos. Como conclusión, nuestra vida no debe ser religiosa, compuesta por leyes de hombres, como ya mencioné, que no están en la Biblia las leyes que ellos ponen. Y si es que están, son versículos que ellos claramente han manipulado porque son falsos maestros y lo manipulan a su conveniencia o tal vez a su falta de comprensión de las escrituras o por X motivos. Por eso Dios dice que el obispo debe ser no neófito. Nuestra vida debe ser una vida que le agrade a Dios, de comunión con Dios, así como vemos en 1 Juan 3, 6a. Todo aquel que permanece en Él no peca. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida de comunión con Dios. Y así, si tienes una vida en comunión con Dios, te vas a ir alejando de ese pecado que te tiene atrapado, de esa debilidad que caes y caes y caes. Dios te saca. La sangre de Jesús tiene el poder para cambiarte. Dios te bendiga.